Norma chilena NCH ISO 31010. Anexo B, B.2, entrevistas estructuradas o semiestructuradas. B2.1, presentación. En una entrevista estructurada, los entrevistados son sometidos a un conjunto de preguntas preparadas a partir de una hoja de indicaciones, que estimulan al entrevistado a ver la situación desde una perspectiva diferente y por tanto a identificar los riesgos desde esta perspectiva. Una entrevista semiestructurada es similar, pero permite más libertad para mantener una conversación con objeto de examinar los temas a tratar. B2.2, utilización. Las entrevistas estructuradas y semiestructuradas son útiles cuando es difícil reunir a las personas para una sesión de tormenta de ideas o cuando un debate fluido en grupo no es apropiado para la situación o para las personas implicadas. Estas entrevistas se utilizan frecuentemente para identificar riesgos o para evaluar la eficacia de los controles existentes como parte del análisis del riesgo. Se pueden realizar en cualquier etapa de un proyecto o proceso. Constituyen un medio de proporcionar una entrada para la evaluación del riesgo a las partes interesadas. B2.3, elementos de entrada. Las entradas incluyen una definición clara de los objetivos de las entrevistas, una lista de entrevistados que se seleccionan de las partes interesadas pertinentes, un conjunto de preguntas preparadas. B2.4 proceso se establece un conjunto de preguntas pertinentes para que sirva de guía al entrevistador. Siempre que sea posible, las preguntas deben ser abiertas y concretas, sencillas, formuladas en un lenguaje apropiado al entrevistado y relacionadas únicamente con un asunto. También se deben preparar las posibles preguntas de monitoreo para obtener aclaraciones. Las preguntas se formulan entonces a la persona que está siendo entrevistada. Cuando se elaboran las preguntas de monitoreo, estas deben ser abiertas y concretas. Se debe tener cuidado con no influenciar al entrevistado. Las respuestas se deben considerar con cierto grado de flexibilidad, a fin de dar la oportunidad de que se exploren áreas en las que el entrevistado quiera entrar. B2.5, resultados. Los resultados son las opiniones de las partes interesadas sobre los temas de las entrevistas. B2.6, fortalezas y limitaciones. Las fortalezas de las entrevistas estructuradas son los siguientes. Las entrevistas estructuradas dan tiempo a las personas para que consideren la idea sobre un asunto. Las comunicaciones uno a uno puede permitir una consideración más profunda de los asuntos. Las entrevistas estructuradas permiten la implicación de un mayor número de partes interesadas que la técnica de tormenta de ideas, que solo utiliza un grupo relativamente pequeño. Las limitaciones son las siguientes: el tiempo que emplea el coordinador para obtener las múltiples opiniones de los entrevistados. La desviación se tolera y no se elimina a través del debate en grupo. Es posible que no se consiga la provocación de la imaginación, que es una característica de la técnica de tormenta de ideas. B.3, técnica Delphi. B3.1, presentación. La técnica Delphi es un procedimiento para obtener un consenso fiable de la opinión de un grupo de expertos. Aunque el término se utiliza ahora ampliamente para significar alguna forma de tormenta de ideas, una característica esencial de la técnica Delphi, formulada originalmente, fue que los expertos expresaron sus opiniones de forma individual y anónima, mientras que el acceso a las opiniones de los otros expertos lo tenían a medida que el proceso avanzaba. B3.2, utilización. La técnica Delphi se puede aplicar en cualquier etapa del proceso de gestión del riesgo o en cualquier fase del ciclo de vida de un sistema, donde quiera se necesite el consenso de las opiniones de los expertos. B3.3, elemento de entrada, un conjunto de opciones para el que se necesita el consenso.
B3.4. Proceso. Mediante un cuestionario semiestructurado se realizan preguntas a un grupo de expertos. Los expertos no se reúnen con objeto de que sus opiniones sean independientes. Este procedimiento consiste en lo siguiente: la formación de un equipo de trabajo para llevar a cabo y realizar el monitoreo al proceso Delphi, la selección de un grupo de expertos, puede haber uno o varios paneles de expertos. El desarrollo de la primera ronda del cuestionario, el ensayo del cuestionario, el envío del cuestionario individualmente a cada uno de los miembros del grupo. La información de la primera ronda de respuestas se analiza y combina y se redistribuye a los miembros del grupo. Los miembros del grupo responden y se repite el proceso hasta que se consigue el consenso. B3.5. Resultados. La convergencia hacia el consenso sobre el asunto que se está tratando. B3.6. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas incluyen: como los puntos de vista son anónimos, las opiniones impopulares se expresan con más libertad. Todos los puntos de vista tienen la misma importancia, lo que evita el problema de personalidades dominantes. Se consigue la posesión de los resultados. No es necesario que las personas se reúnan en un lugar y a una hora determinada. Las limitaciones incluyen: es una labor intensa y que consume tiempo. Los participantes necesitan ser capaces de expresarse por sí mismos por escrito y de forma clara. B.4. Listas de verificación. B4.1. Presentación. Las listas de verificación son listas de peligros, riesgos o fallas de control que se han desarrollado generalmente a partir de la experiencia como resultado de una evaluación previa del riesgo o como resultado de fallas ocurridas en el pasado. B4.2. Utilización. Las listas de verificación se pueden utilizar para identificar peligros y riesgos o para valorar la eficacia de los controles. Se pueden utilizar en cualquier etapa del ciclo de vida de un producto, proceso o sistema. También se pueden utilizar como parte de otras técnicas de evaluación del riesgo, pero son más útiles cuando se aplican para comprobar que todo ha sido cubierto después de que se haya aplicado una técnica más imaginativa que identifique problemas nuevos. B4.3. Elementos de entrada. Se puede seleccionar o desarrollar la información previa y los conocimientos técnicos del tema, tal como una lista de verificación aplicable y validada preferentemente. B4.4. Proceso. El procedimiento es el siguiente. Se define el alcance de la actividad. Se selecciona una lista de verificación que cubra adecuadamente el alcance. Las listas de verificación se deben seleccionar cuidadosamente para el propósito. Por ejemplo, una lista de verificación de controles normalizados no se puede utilizar para identificar peligros o riesgos nuevos. La persona o el equipo de trabajo va siguiendo los pasos de la lista de verificación a través de cada elemento del proceso o sistema y revisa si los puntos de la lista de verificación están presentes. B4.5. Resultados. Los resultados dependen de la etapa del proceso de gestión del riesgo en que se apliquen. Por ejemplo, el resultado puede ser una lista de controles que son inadecuados o una lista de riesgos. B4.6. Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas de las listas de verificación incluyen: pueden ser utilizadas por personas no expertas. Cuando están bien diseñadas, combinan una amplia gama de conocimientos técnicos en un sistema fácil de usar. Pueden ayudar a asegurar que no se olvidan problemas comunes. Las limitaciones incluyen: tienden a inhibir la imaginación en la identificación de riesgos, se dirigen hacia lo conocido de lo conocido, y no hacia lo desconocido de lo conocido, o a lo desconocido de lo desconocido, estimulan el comportamiento de tipo marcar lo comprobado, tienden a estar basadas en la observación, por lo que se pasan por alto problemas que se han visto rápidamente.
B.5. Análisis preliminar de peligros, PHA. B5.1. Presentación. El PHA es un método de análisis sencillo e inductivo cuyo objetivo consiste en identificar los peligros y las situaciones peligrosas y los eventos que pueden causar daño a una actividad, instalación o sistema. B5.2. Utilización. Es el análisis que más se utiliza normalmente al comienzo del desarrollo de un proyecto, cuando se dispone de poca información sobre los detalles del diseño o sobre los procedimientos de funcionamiento, y con frecuencia puede ser un precursor de estudios adicionales o proporcionar información para la especificación del diseño de un sistema. También puede ser útil cuando se analizan sistemas existentes, a fin de priorizar peligros y riesgos para análisis posteriores o cuando las circunstancias impiden aplicar una técnica más extensiva que la que se está utilizando. B5.3. Elementos de entrada. Los elementos de entrada incluyen la información sobre el sistema que se va a evaluar, detalles del diseño del sistema que estén disponibles y sean pertinentes. B5.4. Proceso. Se formula una lista de peligros y situaciones peligrosas genéricas y de riesgos, teniendo en consideración características tales como los materiales utilizados o producidos y la reactividad de los mismos, los equipos utilizados. El entorno ambiental de funcionamiento. La disposición de conjunto. Las interfaces entre componentes del sistema, etc. Con objeto de identificar riesgos para la posterior evaluación de los mismos, se puede realizar un análisis cualitativo de las consecuencias de un evento no deseado y de sus probabilidades de que ocurra. El PHA se debe actualizar durante las fases de diseño, construcción y ensayo, con objeto de detectar cualquier nuevo peligro y poder realizar correcciones, si fuese necesario. Los resultados obtenidos se pueden presentar en diferentes formas, tales como tablas y diagramas en árbol. B6.6. Fortalezas y limitaciones. El análisis HAZ-OP ofrece las siguientes ventajas. Proporciona el medio para examinar de manera sistemática y total un sistema, proceso o procedimiento. Implica la existencia de un equipo de trabajo multidisciplinario que incluya personas con experiencia operacional en la vida real y que pueden tener que realizar acciones de tratamiento. Genera soluciones y acciones para el tratamiento del riesgo. Es aplicable a una amplia gama de sistemas, procesos y procedimientos. Permite la consideración explícita de las causas y de las consecuencias de errores humanos. Crea un registro escrito del proceso que se puede utilizar para demostrar la diligencia necesaria. Las limitaciones incluyen: un análisis detallado puede consumir mucho tiempo y, por lo tanto, muy costoso económicamente. Un análisis detallado requiere un alto nivel de documentación o de especificaciones del sistema proceso y del procedimiento. Se puede centrar en la búsqueda de soluciones detalladas en vez de hacer frente a suposiciones fundamentales. Sin embargo, esto se puede mitigar mediante un enfoque por fases. El debate se puede centrar sobre asuntos detallados de diseño y no sobre asuntos más amplios o externos. Está limitado por el diseño, proyecto y el propósito del diseño, y por el alcance y los objetivos dados al equipo de trabajo. El proceso confía plenamente en los conocimientos técnicos de los diseñadores, quienes pueden encontrar dificultades para ser suficientemente objetivos en cuanto a identificar problemas en sus diseños. B7.2. Utilización. El HACP se desarrolló para asegurar la calidad de los alimentos para los programas espaciales de la NASA. Ahora lo utilizan las organizaciones que funcionan dentro de la cadena alimenticia para controlar los riesgos debido a los contaminantes físicos, químicos o biológicos de los alimentos. También se ha extendido su utilización en la fabricación de productos farmacéuticos y de productos sanitarios.
Los principios para identificar artículos que pueden influir en la calidad del producto, y para definir puntos en un proceso donde se puede realizar el monitoreo de los parámetros críticos y los peligros, se pueden controlar y se pueden generalizar para otros sistemas técnicos. B7.3 Elementos de entrada. El análisis HACP se inicia a partir de un organigrama básico o un diagrama de proceso y de la información sobre los peligros que pueden afectar a la calidad, seguridad o fiabilidad de los resultados del producto o proceso. La información sobre los peligros y sus riesgos, así como de las maneras en que estos se pueden controlar, constituye un elemento de entrada al análisis HACP. B7.4 Proceso. El análisis HACP está constituido por los 7 principios siguientes: identificar los peligros y las medidas preventivas relativas a tales peligros, determinar los puntos del proceso donde los peligros se pueden controlar o eliminar, los puntos de control críticos o CSP, establecer los límites críticos necesarios para controlar los peligros, es decir, cada CSP debe funcionar dentro de parámetros específicos para asegurar que el peligro está controlado. Hacer monitoreo de los límites críticos de cada CSP a intervalos definidos. Establecer las acciones correctivas si el proceso se sale de los límites establecidos. Establecer los procedimientos de verificación. Implementar el mantenimiento de registros y procedimientos para cada etapa. B7.5 Resultados. Registros documentados que incluyan una ficha de trabajo del análisis del peligro y un plan HACP. La ficha de análisis del peligro registra para cada etapa del proceso los peligros que se pueden introducir, controlar o empeorar en cada etapa. Si los peligros presentan un riesgo importante, en base a la consideración de las consecuencias y de la probabilidad a partir de una combinación de experiencia, datos y documentación técnica, la justificación de la importancia, las posibles medidas preventivas para cada peligro, si las medidas de monitoreo y de control se pueden aplicar en esta etapa, es decir, es un CSP. El plan HACP delinea los procedimientos a seguir para asegurar el control de un diseño, producto, proceso o procedimiento específicos. El plan incluye una relación de todos los CSP, y para cada uno de ellos debe indicar los límites críticos de las medidas preventivas. Las actividades de monitoreo y control continuo, incluyendo por qué, cómo y cuándo se realizará el monitoreo y quién lo llevará a cabo. Las acciones correctivas que se requieren si se detectan desviaciones con respecto a los límites críticos. Las actividades de verificación y de conservación de registros. B7.6 Fortalezas y limitaciones. Las fortalezas incluyen un proceso estructurado que proporciona evidencias documentadas del control de calidad, así como la identificación y reducción de riesgos. Un enfoque sobre las posibilidades de cómo y cuándo, en un proceso, se pueden prevenir los peligros y controlar los riesgos. La evidencia de que es mejor controlar el riesgo a lo largo de todo el proceso que dejarlo para la inspección del producto final. Una aptitud para identificar los peligros introducidos a causa de acciones humanas y de cómo éstas se pueden controlar en el punto de introducción o posteriormente. Las limitaciones incluyen: el análisis HACP requiere que se identifiquen los peligros, que se definan los riesgos que ellos representan, y que la importancia de los mismos se considere como entradas al proceso. También es necesario definir los controles apropiados. Estos controles se requieren con objeto de especificar los puntos de control críticos y los parámetros de control durante el análisis HACP, y puede ser necesario combinarlos con otras herramientas para conseguirlo. La toma de acciones cuando los parámetros de control exceden los límites definidos puede suponer la pérdida de la introducción de cambios graduales en los parámetros de control que son estadísticamente importantes y que por tanto se deben actualizar. B7.7 Documentos de referencia.
ISO 22000 Food Safety Management Systems, Requirements for any organization in the food chain. B.8. Evaluación de los riesgos ambientales. B8.1. Presentación. La evaluación de los riesgos ambientales se utiliza aquí para cubrir el proceso que se sigue en la evaluación de los riesgos a que se exponen las plantas, los animales y las personas como consecuencia de la exposición a una gama de peligros ambientales. La gestión del riesgo hace referencia a los pasos de toma de decisiones que incluyen la evaluación del riesgo y el tratamiento del riesgo. El método a seguir implica analizar el peligro o el origen del daño, y en cómo éste afecta a una población objetivo, así como los caminos por los cuales el peligro puede alcanzar a una población objetivo vulnerable. Esta información se combina entonces para dar una estimación de la probable amplitud y naturaleza del daño. B8.2. Utilización. Este proceso se utiliza para evaluar los riesgos en plantas, animales y personas, como consecuencia de la exposición a peligros tales como químicos, microorganismos u otras especies. Los aspectos de la metodología, tales como el análisis de los caminos que exploran las diferentes rutas por las que un modelo de referencia se puede exponer a un origen de riesgo, se pueden adaptar y utilizar a través de una gama muy amplia de áreas de riesgo diferentes, fuera del contexto de la salud humana y del entorno ambiental, y es útil para identificar los tratamientos a seguir para reducir el riesgo. B8.3. Elementos de entrada. Este método requiere datos fiables sobre la naturaleza y las características de los peligros, la susceptibilidad de la población objetivo, o de poblaciones, y la forma en que las dos reaccionan entre sí. Estos datos se basan normalmente en investigaciones que se realizan en laboratorio o se obtienen de estadísticas epidemiológicas. B. 8.4 Proceso. El procedimiento es el siguiente. A. Formulación del problema. Esto incluye establecer el campo de aplicación de la evaluación mediante la definición de la variedad de poblaciones objetivo y los tipos de peligro de interés. Identificación del peligro. Esto implica la identificación de todos los posibles orígenes de daño para la población objetivo a partir de los peligros incluidos dentro del alcance del estudio. B. La identificación del peligro depende normalmente de los conocimientos técnicos del experto y de la revisión de la documentación técnica. C. Análisis del peligro. Esto implica la comprensión de la naturaleza del peligro y de cómo reacciona con la población objetivo. Por ejemplo, al considerar la exposición de personas a efectos químicos, el peligro puede incluir una toxicidad aguda y crónica, el potencial para dañar el ADN, o la posibilidad de producir cáncer o defectos de nacimiento. Para cada efecto peligroso, se compara la magnitud del efecto, la respuesta, con la cantidad de peligro al que se expone la población objetivo, la dosis, y, cuando sea posible, se determina el mecanismo por el que se produce el efecto. Se anotan los niveles en los que existen efecto no observable, NOEL, y efectos adversos no observables, NOAEL. Dichos niveles se utilizan algunas veces como criterios de aceptabilidad del riesgo. Figura B.1. Curva de dosis-respuesta. Dosis, respuesta observada, límite de respuesta adversa, límite de respuesta observada, NOEL, NOAEL, curva de dosis-respuesta. Para la exposición a productos químicos, los resultados de los ensayos se utilizan para obtener las curvas de dosis-respuesta, tal como la mostrada esquemáticamente en figura B.1. Normalmente, estas curvas se obtienen de ensayos sobre animales o a partir de sistemas experimentales, tales como cultivos de tejidos o de células. Los efectos de otros peligros, tales como microorganismos o especies inoculadas, se pueden determinar a partir de los datos obtenidos de estudios de campo o epidemiológicos.
Seguidamente se determina la naturaleza de la interacción de enfermedades o de plagas con la población objetivo y se estima la probabilidad de que se produzca un determinado nivel de daño como consecuencia de una exposición particular al peligro. D. Análisis de la exposición. En esta etapa se determina la manera y la cantidad en que una sustancia peligrosa o sus residuos pueden alcanzar a una población objetivo sensible. Con frecuencia, esto implica un análisis de vías de acceso que considere las diferentes rutas por las cuales el peligro puede aparecer, las barreras que pueden impedir que alcance a la población objetivo y los factores que pueden influir en el nivel de exposición. Por ejemplo, considerando el riesgo debido a la pulverización con productos químicos, el análisis de la exposición considera la cantidad de químico que se pulverizó, la forma y las condiciones en que se hizo, si hubo exposición directa de personas o animales, la cantidad que puede quedar como residuo en la vida de las plantas, el destino ambiental de los pesticidas que llegan al suelo, si se puede acumular en los animales o si entra en las aguas subterráneas. En lo referente a la seguridad biológica, el análisis de las vías de acceso puede considerar la forma en que una plaga que entre en el país se pueda transmitir al medio ambiente, establecerse y propagarse. Caracterización del riesgo. En esta etapa las informaciones obtenidas del análisis de los peligros y del análisis de la exposición se agrupan para estimar las probabilidades de que se produzcan consecuencias particulares cuando se combinan los efectos procedentes de todas las vías de acceso. Cuando existe un gran número de peligros o de vías de acceso, se puede realizar una selección inicial y después los análisis detallados de los peligros y de la exposición, y a continuación se lleva a cabo la caracterización del riesgo sobre los escenarios de alto riesgo. B. 8.5 Resultados. Por lo general, el resultado consiste en una indicación del nivel de riesgo debido a la exposición de una población objetivo determinada a un peligro particular en el contexto que corresponda. El riesgo se puede expresar de manera cuantitativa, semicuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, el riesgo de cáncer con frecuencia se expresa de manera cuantitativa como la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer en un periodo de tiempo dado, al estar sometido a una exposición especificada de un contaminante. El análisis semicuantitativo se puede aplicar para obtener un índice de riesgo para un contaminante particular o plaga, y el resultado cualitativo puede ser un nivel de riesgo, por ejemplo, alto, medio o bajo, o una descripción con datos prácticos de los probables efectos. B. 8.6 Fortalezas y limitaciones. La fortaleza de este análisis es que proporciona una comprensión muy detallada de la naturaleza del problema y de los factores que aumentan el riesgo. El análisis de las vías de acceso por lo general es una herramienta útil para todas las áreas de riesgo y permite la identificación de cómo y dónde puede ser posible mejorar los controles o introducir otros nuevos. No obstante, este análisis necesita datos fiables que con frecuencia no están disponibles o tienen un elevado nivel de incertidumbre asociado a ellos. Por ejemplo, las curvas de dosis-respuesta obtenidas de la exposición de animales a niveles elevados de un peligro se deben extrapolar para estimar los efectos de niveles muy bajos de contaminantes aplicados a las personas, y existen muchos modelos mediante los cuales se consigue esto. Cuando la población objetivo es el medio ambiente en vez de personas y el peligro no es químico, se pueden limitar los datos que son directamente aplicables a las condiciones particulares del estudio. B. 9 Técnica estructurada, y sí. Swift. B. 9.1 Presentación. La técnica Swift se desarrolló inicialmente como una alternativa más sencilla al estudio ASOP. Esta técnica consiste en un estudio sistemático basado en el equipo de trabajo, donde se utiliza un conjunto de palabras o frases de efecto inmediato que utiliza el coordinador dentro de una reunión de trabajo para estimular a los participantes a que identifiquen riesgos. El coordinador y el equipo de trabajo utilizan frases normalizadas del tipo, y sí,
combinadas con las indicaciones, para investigar cómo un sistema, un elemento de planta, una organización o un procedimiento resultará afectado por las desviaciones con respecto a las operaciones y al comportamiento normales. La técnica Swift se aplica normalmente a más de un nivel de sistemas con un nivel de detalle más bajo que en el estudio HAZOP. B. 9.2 Utilización. Aunque la técnica Swift se diseñó inicialmente para ser aplicada al estudio de peligros en plantas químicas y petroquímicas, ahora su aplicación se ha extendido ampliamente a sistemas, artículos de plantas, procedimientos y organizaciones en general. En particular, se utiliza para examinar las consecuencias de los cambios y los riesgos así alterados o creados. B. 9.3 Elementos de entrada. El sistema, procedimiento, artículo de planta y diagonal o cambio se tiene que definir cuidadosamente antes de que el estudio pueda comenzar. Los contextos externo e interno los establece el coordinador a través de entrevistas y por medio del estudio de documentos, planes y planos. Normalmente, el artículo, la situación o el sistema que se somete a estudio se divide en nodos o en elementos claves para facilitar el proceso de análisis, pero esto raramente ocurre al nivel de definición que requiere el ASOP. Otra entrada importante la constituyen los conocimientos técnicos y la experiencia del equipo de trabajo, el cual debería ser cuidadosamente seleccionado. Todas las partes interesadas deben estar representadas, si es posible junto con aquellas personas que tienen experiencia en artículos, sistemas, modificaciones o situaciones similares. B. 9.4 Proceso. El proceso general es el siguiente. Antes de comenzar el estudio, el coordinador prepara una lista de palabras o frases de indicación que se puede basar en un conjunto normalizado o se puede crear para que permita una revisión completa de peligros o riesgos. B. En la reunión de trabajo se discute y acuerda el contexto externo e interno del artículo, sistema, modificación o situación, y el alcance del estudio. C. El coordinador realiza preguntas a los participantes para provocar y discutir sobre. Riesgos y peligros conocidos, experiencias e incidentes previos. Controles y protecciones conocidos y existentes, requisitos y restricciones de carácter reglamentario. D. Se favorece el debate realizando una pregunta donde se utilice la frase, y si, y una palabra o punto de indicación. Las frases, y si, que se utilizarán son, y si, ¿qué pasaría si, podría algo o alguien, tiene alguien o algo sobre? Lo que se pretende es estimular al equipo de estudio a que explore posibles escenarios, así como sus causas, consecuencias e impactos. Se hace un resumen de los riesgos y se consideran los controles a introducir. F. El equipo de trabajo confirma y registra la descripción del riesgo, sus causas, consecuencias y los controles previstos. G. El equipo de trabajo considera si los controles son adecuados y eficaces y acuerda una declaración de la eficacia del control del riesgo. Si este no llega a ser satisfactorio, el equipo de trabajo considera tareas adicionales de tratamiento del riesgo y define los posibles controles. H. Durante este debate se realizan otras preguntas adicionales del tipo, ¿y si?, para identificar otros riesgos. Y el coordinador utiliza la lista de indicaciones para monitorizar el debate y para sugerir asuntos y escenarios adicionales para que el equipo de trabajo los discuta. J. Es normal aplicar un método cualitativo o semicuantitativo de evaluación del riesgo para clasificar en términos de prioridad las acciones creadas. Esta evaluación del riesgo se dirige normalmente teniendo en cuenta los controles existentes y la eficacia de los mismos. B. 9.5 Resultados. Los resultados incluyen un registro del riesgo con las acciones o tareas jerarquizadas en función del riesgo. Estas tareas pueden constituir después la base para un plan de tratamiento del riesgo.
B. 9.6 Fortalezas y limitaciones. Fortalezas de la técnica Swift. Es ampliamente aplicable a todos los casos de plantas físicas o sistemas, situaciones o circunstancias, organizaciones o actividades. Necesita una preparación mínima por el equipo de trabajo. Es relativamente rápida y los peligros y riesgos principales se descubren rápidamente en las reuniones de trabajo. El estudio está orientado a sistemas y permite a los participantes observar las respuestas del sistema a las desviaciones, mejor que examinar las consecuencias de la falla del componente. Se puede utilizar para identificar las oportunidades de mejorar procesos y sistemas, y normalmente se puede utilizar para identificar acciones que conduzcan a mejorar sus probabilidades de éxito. En la reunión de trabajo se implica a aquellas personas que son responsables de los controles existentes y de acciones adicionales de tratamiento del riesgo, con el fin de reforzar sus responsabilidades. Crea un registro del riesgo y un plan de tratamiento del riesgo con un poco más de esfuerzo. Aunque con frecuencia se utiliza una forma cualitativa o semicuantitativa de clasificación del riesgo para la evaluación de este y para priorizar la atención sobre las acciones resultantes, la técnica Swift se puede utilizar para identificar riesgos y peligros que se puedan encaminar a un estudio cuantitativo. Limitaciones de la técnica Swift. Necesita un coordinador experto y capacitado que sea eficiente. Se necesita una preparación cuidadosa a fin de no malgastar el tiempo que el equipo de trabajo dedica a las reuniones de trabajo. Si el equipo de las reuniones de trabajo no tiene una base de experiencia suficientemente amplia o si el sistema de indicaciones no es completo, es posible que algunos riesgos o peligros no se identifiquen. La aplicación a alto nivel de la técnica puede no revelar causas complejas, detalladas o correlacionadas. B. 10 Análisis de escenario. B. 10.1 Presentación. El análisis de escenario es el nombre dado al desarrollo de modelos descriptivos de lo que puede ocurrir en el futuro. Se puede utilizar para identificar riesgos mediante la consideración de posibles desarrollos futuros y la exploración de sus implicancias. Cuando se analiza el riesgo se pueden utilizar conjuntos de escenarios que reflejen, por ejemplo, el mejor caso, el peor caso y el caso previsto para analizar las posibles consecuencias y sus probabilidades de cada escenario, como una forma de análisis de sensibilidad. La importancia de análisis de escenario se ilustra considerando los cambios importantes que se han producido en los últimos 50 años en la tecnología, en las preferencias de los consumidores, en las actitudes sociales, etc. El análisis de escenario no puede predecir las probabilidades de tales cambios, pero puede considerar las consecuencias y ayudar a las organizaciones a desarrollar fortalezas y a disponer de la elasticidad necesaria para adaptarse a los cambios previsibles. B. 10.2 Utilización. El análisis de escenario se puede utilizar para ayudar en la toma de decisiones de política y en la planificación de estrategias futuras, así como para considerar las actividades existentes. Puede jugar un papel importante en los tres componentes de la evaluación del riesgo. Para la identificación y el análisis, se pueden utilizar conjuntos de escenarios que reflejen, por ejemplo, el mejor caso, el peor caso y el caso previsto con objeto de identificar lo que puede suceder bajo circunstancias particulares y analizar las posibles consecuencias y sus probabilidades en cada escenario. El análisis de escenario se puede utilizar para anticipar la manera en que se pueden desarrollar tanto las amenazas como las oportunidades, y también se puede utilizar para todos los tipos de riesgo con planteamientos a corto y a largo plazo. Con un planteamiento a corto plazo y con datos fiables, los posibles escenarios se pueden extrapolar a partir del momento presente. Para un planteamiento a largo plazo o con datos poco fiables, el análisis de escenario pasa a ser más imaginativo y se puede mencionar como análisis futuros.
El análisis de escenario puede ser útil cuando existen importantes diferencias de distribución entre consecuencias positivas y consecuencias negativas en cuanto a espacio, tiempo y grupos en la comunidad o en la organización. B. 10.3 Elementos de entrada. El requisito previo para realizar un análisis de escenario es la disponibilidad de un equipo de personas que tengan entre ellos una comprensión de la naturaleza de los cambios importantes, por ejemplo, los posibles avances de la tecnología, y con imaginación para pensar en el futuro sin necesidad de realizar extrapolaciones desde el pasado. También es útil disponer de acceso a la literatura y a los datos sobre cambios que ya se hayan producido. B. 10.4 Proceso. La estructura del análisis de escenario puede ser informal o formal. Una vez establecido el equipo de trabajo y los correspondientes canales de comunicación, así como definido el contexto del problema y los asuntos a considerar, el paso siguiente consiste en identificar la naturaleza de los cambios que puedan ocurrir. Para esto será necesario investigar las tendencias principales y la probable cronología en tiempo de los cambios en las tendencias, así como tener pensamientos imaginativos acerca del futuro. Los cambios a considerar pueden incluir cambios externos, tales como cambios tecnológicos. Las decisiones que será necesario tomar en un futuro próximo, pero que pueden tener una variedad de resultados. Las necesidades de las partes interesadas y la forma en que estas necesidades pueden cambiar. Los cambios macroambientales, regulatorio, demográfico, etc. Algunos serán inevitables y algunos serán inciertos. Algunas veces, un cambio puede ser debido a las consecuencias de otro riesgo. Por ejemplo, el riesgo del cambio climático es consecuencia de los cambios en la demanda de los consumidores con respecto a los alimentos existentes. Esto influirá en los alimentos que se puedan exportar rentablemente, así como en los alimentos que se puedan cultivar localmente. Los factores o tendencias locales y macro se pueden ahora listar y jerarquizar por 1. Importancia y 2. Incertidumbre. Se presta especial atención a los factores que son más importantes y más inciertos. Los factores o tendencias clave se delimitan unos con otros sobre un plano para mostrar las zonas donde se pueden desarrollar los escenarios. Se propone una serie de escenarios con cada uno, enfocado a un cambio verosímil de parámetros. A continuación se escribe una historia de cada escenario que indique cómo uno se puede mover hasta el escenario objeto. Las historias pueden incluir detalles admisibles que aporten valor a los escenarios. Los escenarios se pueden utilizar entonces para ensayar o evaluar la pregunta original. El ensayo tiene en cuenta todos los factores importantes que sean predecibles, por ejemplo, el uso de modelos, y luego explora cuál sería el éxito de la política, actividad, en este nuevo escenario, y preensaya resultados mediante la utilización de preguntas, y sí, basadas en las hipótesis del modelo. Cuando la pregunta o la propuesta se ha evaluado con respecto a cada escenario, puede ser obvio que sea necesario modificarla para hacerla más consistente o menos arriesgada. También debe ser posible identificar algunos de los indicadores principales que muestran cuando se ha producido el cambio. El monitoreo y las respuestas de los indicadores principales pueden proporcionar la oportunidad de cambiar las estrategias planificadas. Dado que los escenarios se definen solo como módulos de futuros posibles, es importante tener la seguridad de que se tiene en cuenta la probabilidad de que se produzca un resultado particular, escenario, es decir, adoptar un marco de riesgo. Por ejemplo, cuando se utilicen escenarios que correspondan al mejor caso, al peor caso y al caso previsto, se debe realizar alguna prueba para calificar o expresar la probabilidad de que cada escenario se produzca. B. 10.5 Resultados. Es posible que no exista el escenario mejor ajustado, pero debe existir uno que muestre una percepción más clara de la gama de opciones y de cómo modificar el curso de la acción elegida a medida que se mueven los indicadores.
B. 10.6 Fortalezas y limitaciones. El análisis de escenario tiene en cuenta una gama de futuros posibles que pueden ser preferibles al enfoque tradicional de depender de pronósticos altos, medios, bajos que se asumen mediante la utilización de datos históricos, aunque los eventos futuros probablemente continuarán siguiendo las tendencias del pasado. Esto es importante para situaciones en las que existen pocos conocimientos reales en los que basar las predicciones o donde los riesgos se están considerando para un futuro a largo plazo. Sin embargo, esta fortaleza tiene una falta de solidez asociada, que consiste en que cuando existe una incertidumbre elevada, algunos de los escenarios pueden no ser realistas. Las principales dificultades de la utilización del análisis de escenario están relacionadas con la disponibilidad de datos y la aptitud del análisis y de las personas que han de tomar decisiones de poder desarrollar escenarios realistas que sean flexibles para probar los posibles resultados. Los peligros de utilizar el análisis de escenario como una herramienta para tomar decisiones son que los escenarios utilizados pueden no tener una base adecuada, que los datos pueden ser especulativos, y que los resultados no realistas no se pueden reconocer como tales. B. 11.1 Presentación. El análisis de impacto en el negocio, también conocido como evaluación de impacto en el negocio, analiza la forma en que los riesgos de interrupción principales pueden afectar a las operaciones de la organización e identifica y cuantifica los recursos que serían necesarios para gestionar tales riesgos. Específicamente, un análisis BIA proporciona una comprensión acordada de la identificación y criticidad de los procesos que son económicamente fundamentales. Funciones y recursos asociados y de las interdependencias claves que existen para una organización. La forma en que los eventos que interrumpen afectarán a la aptitud y a la capacidad para conseguir los objetivos que son críticos económicamente. La aptitud y la capacidad necesarias para gestionar el impacto de una interrupción y recuperar la organización hasta los niveles de funcionamiento acordados. B. 11.2 Utilización. El análisis BIA se utiliza para determinar la criticidad y los marcos de tiempo de recuperación de los procesos y de los recursos asociados, personas, equipo, tecnología de la información, a fin de asegurar la consecución continuada de los objetivos. Adicionalmente, el análisis BIA ayuda a determinar las interdependencias y las interrelaciones entre procesos, las partes internas y externas, y cualquier conexión de la cadena de suministro. Gracias por su atención.